Dios te bendiga, te habla tu hermana Marieli Betancourt. Bienvenidos a otro martes de crecimiento. Como ustedes saben, nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, Nueva York, y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. Antes que todo, queremos comenzar con una oración para que sea Dios quien tome control de lo que se va a decir esta noche en esta clase de hoy. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, te damos gloria y honra. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos permites de estudiar tu palabra nuevamente, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú bendigas a cada oyente, a cada hermano, a cada familia, Señor, en esta noche, Padre Santo, y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes, Dios mío, a ser hacedores de esta palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. La clase de hoy se titula Defensores de la Verdad. Un defensor es una persona que está designada a defender o a proteger a algo o a alguien, ¿verdad? La base bíblica de esta clase se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 11. Y esto fue una carta, ¿verdad?, que escribió Pablo a Timoteo. Como ustedes saben, ¿verdad?, Pablo fue un defensor incansable de la sana doctrina. La iglesia primitiva tuvo una serie de problemas, pero uno de los problemas más serios que tuvo la iglesia en aquel tiempo fue la infiltración de las falsas doctrinas. Por ejemplo, en la iglesia de Roma se estaba enseñando que después de convertido la persona podía seguir pecando. Según esa enseñanza, ¿verdad? Si el cristiano pecaba mucho, más se manifestaba la gracia de Dios y más perdón abundante había. O sea que en otras palabras, si yo deseaba recibir perdón abundante, lo que yo tenía que hacer era pecar mucho. Y mira lo que Pablo dice acerca de eso creo que es en capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él dice, en ninguna manera, ¿verdad? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿Verdad? Ahí vemos a Pablo señalando esa falsa doctrina. En Efesios y en Colosenses también vemos a Pablo combatiendo, ¿verdad?, otra falsa enseñanza que decía que la salvación era por medio del conocimiento, ¿verdad? Y entonces esto fue una combinación de varios movimientos que se enfatizaban en el dualismo eterno, en el dualismo eterno del bien y el mal, entre el bien y el mal. A esto se le conoció como gnosticismo, ¿verdad? Que viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. En Gálatas también vemos a Pablo combatir nuevamente otra falsa enseñanza, que era la de los judaizantes, ¿verdad? Que estos estaban enseñando que para ser salvos había que cumplir con la ley de Moisés, específicamente con la circuncisión y la observación del sábado, guardar el sábado y otros días religiosos del Antiguo Testamento. En la primera carta de Juan, Pablo combate también otra herejía que decía, ellos decían que Cristo no se manifestó en carne, sino que fue solamente una apariencia, ¿verdad? Según estas personas, pues la deidad nunca se encarnó y nunca tomó forma humana, ¿verdad? Según la filosofía de ellos era que la materia era mala y era pecaminosa. Entonces,
A esa herejía se le conoció como el docetismo, ¿verdad? Del verbo griego dokein, que significa parecer. O sea que según ellos, Cristo pareció tener un cuerpo humano, pero que todo era una apariencia, ¿verdad? Ahora, durante el pastorado de Timoteo, que es lo que vamos a estudiar ahora, durante el pastorado de Timoteo en Éfeso, también hubieron personas, ¿verdad?, que enseñaban genealogías y fábulas y interpretaban de una manera incorrecta el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo, y vamos a leer qué fue lo que Pablo le escribió a Timoteo en la carta y cuál fue la intención de la carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo comienza la carta como de costumbre, ¿verdad? Era una costumbre de Pablo identificarse como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Este título, ¿verdad? Este era lo que él utilizaba, era como una credencial que él utilizaba para defender su ministerio y para identificarse ante las iglesias, ¿verdad? Al comenzar la carta de esa manera, pues nos damos cuenta que la carta, ¿verdad? Las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, pues no fueron cartas privadas, sino que tuvieron la intención de, de que se leyeran públicamente a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias que estaban pastoreando Timoteo y Tito, ¿verdad? La palabra apóstol significa enviado con una misión. Este título, ¿verdad?, nos enseña o nos indica que lo que Pablo hacía no era por iniciativa propia, no era por voluntad propia, sino que había sido ordenado a hacerlo. Entonces, al él incorporar la palabra apóstol de Jesucristo, pues entonces nos dice, ¿verdad?, que fue el mismo Jesucristo, ¿verdad?, que cuando se encontró con él, que iba de camino a Damasco, en aquel momento no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo de Tarso. Cuando Cristo se le aparece en Damasco, no solamente se le aparece para salvarlo, porque Pablo estaba perdido, era perseguidor de los cristianos, sino que no solamente fue para salvarlo, sino que también para hacerlo su misionero, ¿verdad? Así dice Marcos, ¿verdad? Que Jesús llamó a los que quiso para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, ¿verdad? La comisión de Pablo, además de provenir de Jesucristo, también fue un mandato de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, por mandato de Dios. Este llamamiento era algo serio. Por eso es que Pablo expresa en 1 Corintios 9:16, Pablo expresa: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Porque Pablo sabía que fue llamado y fue escogido
Amén. Pablo le escribe la carta a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Vamos a ver un poquito de quién era Timoteo. Pablo le dice verdadero hijo en la fe a Timoteo. Timoteo era de madre judía y de padre griego. Se dice que fue convertido de Pablo cuando Pablo dio su primer viaje misionero a la ciudad de Listra a predicar el evangelio. Timoteo se convierte, por eso es que se dice que fue convertido de Pablo. Se convirtió, luego de eso se convierte en acompañante de viaje de Pablo. Pablo, a través de la imposición de manos, él lo ordena al ministerio, ¿verdad? Ya tenía un ministerio en las manos. Acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero a las ciudades de Troas, Filipos, Berea y Atenas. De ahí hace un viaje a Tesalónica. Luego se encuentra con Pablo en Corinto, ¿verdad? Pasan más o menos unos 5 años y se encuentra con Pablo en Éfeso. De Éfeso Pablo lo envía a Macedonia, ¿verdad? Lo vemos con Pablo en Macedonia cuando Pablo escribió Segunda de Corintios. También estuvo con Pablo en Corinto cuando Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Qué más? Acompañó a Pablo no solamente, fíjate, no solamente en los viajes que hizo Pablo, sino que también lo acompañó en su encarcelamiento en Roma. Ahí fue donde Pablo escribió las epístolas de los Filipenses y los Colosenses, y Filemón fue cuando estaba preso en Roma, encarcelado en Roma. Luego de eso, ¿verdad? Lo vemos en Éfeso como pastor de la iglesia, y muy probablemente también se dice que también fue obispo de las iglesias que estaban en esa área, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Cuando leemos en la carta, Pablo les ruega que se quedara allí en Éfeso para corregir a los que estaban enseñando falsas doctrinas. Timoteo tuvo muchas virtudes. Vamos a ver qué virtudes tuvo Timoteo. Fue un cristiano genuino. Pablo le llamó verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque en Timoteo no había fingimiento. Timoteo fue un cristiano genuino. No había falsedad. Era fiel y sumiso. Él fue fiel y sumiso a su padre en el evangelio. ¿Quién fue su padre en el evangelio? Fue Pablo, ¿verdad? Siempre estuvo dispuesto a ir a todos los lugares donde Pablo lo enviara. Conocía muy bien la sana doctrina. Por eso fue que Pablo le pidió que se quedara en Éfeso para corregir los errores doctrinales que habían allí. A pesar de ser un hombre relativamente joven, ¿verdad? Fue un buen cristiano y un verdadero ministro en el evangelio. No sabemos exactamente qué edad tenía Timoteo cuando Pablo le escribe la primera carta, pero Pablo lo consideraba joven. Por eso fue que en Primera de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Entonces, la razón por la que Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso era para corregir, ¿verdad? Y ordenar a algunas personas que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Cuál es la doctrina diferente? Pues la doctrina diferente era cualquier otra enseñanza diferente al evangelio que se le había revelado al apóstol de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Pablo también tenía mucho cuidado, ¿verdad? De no alterar ese evangelio, ¿verdad? Cuando los judaizantes trataron de introducir enseñanzas diferentes a la iglesia de Galacia, mira lo que Pablo les escribe. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo dijo él en Gálatas 1:6.
Eh, Pablo dice, ¿verdad?, que él está maravillado de lo que está sucediendo en la iglesia, en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Allí estaban pasando muchísimas cosas. En esa iglesia habían muchísimos pecados. Habían pecados sexuales, habían crímenes, habían pleitos entre ellos. Pero Pablo no se maravilló por eso, sino que a él lo preocupaba en lo que ellos estaban creyendo, en las doctrinas diferentes que ellos estaban creyendo. Porque la vida cristiana, ¿verdad?, tiene que tener un punto de referencia que sabemos que es el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro punto de referencia como cristianos, ¿verdad? Seguir una enseñanza diferente al Evangelio te desconecta completamente de Jesucristo. No se puede servir a dos evangelios. No se puede servir a dos cosas diferentes, ¿verdad? La persona que se acerca al error se aleja de Cristo, ¿verdad? El seguir una enseñanza distinta al Evangelio es aceptar algo contrario a lo que Dios ya ha revelado. Los falsos evangelios siempre traen perturbación, ¿verdad? Mira lo que dice Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros, y esto fue Pablo hablando, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, ¿verdad? Y no fue solamente Pablo quien defendió la sana doctrina, sino que también vemos a Juan en Apocalipsis, cuando él escribe, ¿verdad? Mira lo que dice Juan en Apocalipsis 22. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ven la importancia de enseñar la sana doctrina y de enseñar lo que Dios ha revelado? No se le puede añadir ni se le puede quitar nada a la palabra. La palabra es viva, es eficaz, la palabra se tiene que predicar tal y como está ahí. Amén. Ahora, ¿verdad? Pablo establece, ¿verdad?, el verdadero evangelio logra limpiar el corazón para que brote amor, para tener una conciencia limpia, ¿verdad? Para tener una fe que sea sin fingimiento. Las herejías o las falsas enseñanzas no limpian el corazón. Produce mucho bullicio, produce mucha fiesta, pero no cambian la vida, no limpian la conciencia, ¿verdad? Hubo un teólogo que se llamaba Richard Newberg, era un teólogo norteamericano. Mira lo que escribió este hombre. Dice, en muchas iglesias lo que se predica es a un Dios sin ira, que introduce a hombres sin pecado en un reino sin juicio, mediante la administración de un Cristo sin cruz. ¿Ves? A eso conducen las falsas doctrinas, a un mensaje, ¿verdad?, que distorsiona lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia nos habla, ¿verdad?, de un Dios que es justo, que se aira, ¿verdad?, con la maldad de los hombres, con el pecado, que anuncia el pecado pecaminoso de los seres humanos, ¿verdad?, y que todos tendremos que compadecer delante de él en el juicio, ¿verdad? Y, ¿verdad?, que la salvación se encuentra en la cruz de Cristo. ¿Ves? Así hay muchas iglesias hoy día. Lamentablemente hay muchos lugares donde todo es bueno, todo lo aplauden, no hay condenación, puedes vivir de la manera que tú puedas vivir, que tú quieras vivir, y
siempre y cuando vayas a la iglesia, siempre y cuando estés allí un domingo, aplaudas y cantes y leas un verso de la Biblia, todo está bien, Dios no se enoja, ¿verdad? Y eso no es lo que enseña la palabra. Sí, la palabra enseña que Dios es un Dios de amor, sí, la palabra enseña, ¿verdad? Que Dios es un Dios perdonador, pero también la palabra enseña que Dios es fuego consumidor y Dios se aira con el pecado. Amén. Así que hay que tener eso en cuenta cada vez que vayamos a escuchar algo, algún mensaje, ¿verdad? Hay que pasarlo a través de la balanza de la Biblia. Amén. Para ver si es exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén, porque hay muchas enseñanzas que suenan correctas, pero lamentablemente cuando se pasan por la balanza de la palabra de Dios, son halladas faltas. Amén. Así que en el verso 7, ¿verdad? Pablo ataca a los que se consideran doctores en la ley. Y no era que Pablo estaba en contra de la ley, porque entonces en el verso 8 Pablo dice que la ley es buena, ¿verdad? Y para él dice que la ley es buena, santa y justa, ¿verdad? Así que, pero si es mal interpretada, entonces puede traer tropiezos. Por ejemplo, hay quienes utilizan la Biblia, ¿verdad? Para justificar los pecados. Hay quienes utilizan la Biblia para defender, ¿verdad? Los pecados. Por ejemplo, vamos a decir, una persona, una persona que tenga dos mujeres, dice a Dios, pero si en la Biblia Abraham y Jacob tenían más de una mujer. Entonces utilizan la palabra de Dios para defender o para justificar su pecado, ¿verdad? Otros las utilizan, ¿verdad? Para actos violentos. Ellos dicen, bueno, David eliminaba a sus enemigos, pues entonces yo también voy a matar a mis enemigos, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Otras personas que son iracundas siempre están en enojo, siempre tienen contiendas y todo eso. Pues, ¿qué te dicen ellos? Bueno, la palabra dice airaos, pero no pequéis. Y por eso es que, ¿verdad? Usan la palabra, hacen un mal uso de la palabra, ¿verdad? La palabra tampoco nunca se puede usar para atacar a nadie tampoco, ¿verdad? Sino que se tiene que utilizar, ¿verdad? Con la intención que se escribió la palabra, que es para, ¿verdad? Para traer al hombre a los caminos del Señor, ¿verdad? El no conocer la intención con la que se escribió la palabra, pues hace, ¿verdad? Que caigamos en legalismo y en dogmas de hombre, ¿verdad? Y no es para eso que se escribió la palabra, sino para hacernos a nosotros entender cómo debemos conducirnos como cristianos. Amén. Así que debemos entender, ¿verdad? Que Dios está por encima de toda religiosidad. Tenemos que entender que, ¿verdad? Cuando una persona está en sintonía con Dios, está por encima de toda dogma religiosa, ¿verdad? La ley, aparte de señalar el pecado, también nos enseña el carácter de Dios. Mientras vivamos de acuerdo a lo que es el carácter de Dios, pues la ley no nos puede señalar, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo en Romanos 13, del 3 al 5. Vamos a ver qué dice por aquí, Pablo, ¿verdad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿verdad?
Aquí hay una serie de verdades, ¿verdad? Que, que hay en este pasaje, las leyes, ¿verdad? Las leyes, incluyendo las leyes divinas, no están para infundirle temor a la gente, ¿verdad? Sino que están para dar confianza y seguridad, ¿verdad? El que vive sujeto a la ley, pues no solamente no es acusado por ella, sino que también es alabado, ¿verdad? Eh, hay una bienaventuranza y, y hay una bendición para los que siguen y son obedientes. La persona, ¿verdad? La persona madura obedece las leyes, no tanto por el temor al castigo, sino también por la convicción que tenemos, ¿verdad? Entonces, mira para los que Pablo dice que se escribió la ley. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo en estos últimos versos, para los que se escribió la ley, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, los profanos, ¿verdad? Los fornicarios, los sodomitas, para toda esta gente. Y mira cómo termina. Dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, para eso fue que se escribió la ley. Para todo lo que se oponga a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El Evangelio de Jesucristo. Es la verdad, es la única verdad. O sea, los apóstoles, Pablo ya no está aquí. Timoteo ya no está ahora en el presente. Juan no está ahora en el presente. Pero aún, todavía, hoy por hoy, hay muchas falsas doctrinas que están siendo enseñadas. Hay muchos falsos maestros y falsos profetas. Y hay muchos llamados pastores que están guiando, están llevando a las masas a perderse en una falsa doctrina. Y ahora no está Pablo, ni está Timoteo, ni está Juan, ni están los apóstoles para defender la sana doctrina. Entonces, ¿quiénes están para defender la sana doctrina? Estamos tú y estamos usted y yo. Nosotros somos los que estamos aquí, que debemos pararnos en la brecha, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Juan, que ya ellos no están acá, pero nosotros tenemos que seguir ese legado. Nosotros tenemos que ser los Pablos y los Timoteos y los Juan de este tiempo, porque hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas y hay mucha gente que están hambrientos buscando la salvación, pero por causa de no conocer la verdad, están siendo guiados en una falsa doctrina. Y nosotros tenemos que ser así mismos revolucionarios como fue Pablo, como fue Timoteo, como fue Juan, que defendieron la sana doctrina. Así tenemos nosotros que seguir ese legado y pararnos en la brecha y ser defensores de la verdad. Y gritarle al mundo que todo lo que vaya en contra del Evangelio, todo lo que vaya en contra de lo que está en esta palabra, es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. Nosotros tenemos que enseñar la verdad y para eso nosotros tenemos que leer este libro, leer esta verdad, estudiar esta verdad, aprender esta verdad y creer en esta verdad para nosotros poder enseñarle a los que están allá afuera. No solamente a los que están siendo guiados, sino a los que están guiando a esas personas, porque también son almas de salvación. Y nosotros estamos llamados para hablar la verdad del Evangelio. Así que los quiero dejar con esto, con esta palabra. Yo espero, ¿verdad?, que hayan entendido, aunque sea un poco, de esta clase de hoy. Tenemos que pararnos firmes en la brecha. Tenemos que pararnos firmes en la brecha. Tenemos que aprender las escrituras porque el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Tenemos que pararnos en la brecha y tenemos que estudiar. Vamos a estudiar las cartas de Pablo. Vamos a estudiar las cartas paulinas. Vamos a estudiarlas. Porque ahí Pablo nos enseña doctrina
nos enseña cuáles son las falsas doctrinas, cuáles son las falsas enseñanzas, cuál es la sana doctrina. Pablo nos enseña la conducta del creyente, cómo debe ser la conducta del creyente, cómo tenemos que tener esa coinonía entre hermanos en la fe, ¿verdad? Aunque no seamos de la misma denominación, ¿verdad? Vamos a leer las cartas de Pablo, vamos a estudiar la Biblia, vamos a escudriñar las Escrituras para que no seamos movidos por cualquier viento extraño que se mueva por ahí, ¿verdad? Escuche las enseñanzas y usted pésela en la Biblia, pásela por la balanza de la palabra. Y si encuentra algo que no está aquí, o que vaya en contra de lo que está aquí, deseche esa enseñanza porque no es la verdadera, no es la real. Ahí nos dejaron la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a los escritores de esta palabra para dejarnos ese tesoro a nosotros, para dejarnos a nosotros guiarnos a través de la palabra para lo que es la verdad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero dejarte con uno de mis favoritos, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Próximo martes hay una clase muy, muy interesante. La va a estar dando la hermana Yolanda. Así que no te la pierdas. Dios te guarde, Dios te bendiga y que sea hasta el próximo martes. Dios te guarde.